Perfecto. Bien, jóvenes, estamos en nuestra última sesión de lo que es costo de capital. Y voy a poner en contexto lo que vamos a ver el día de hoy. Recordando que siempre vamos a partir de un balance financiero. Siempre partimos de un balance financiero. Perfecto. Y en un balance financiero nos muestra pues las estructuras, cómo están estructuradas. Por un lado nos va a mostrar las inversiones, ya sea las inversiones en el corto plazo, que nosotros las denominamos necesidades operativas de fondos, y también el activo no corriente, que son las inversiones a largo plazo, son activos no corrientes productivos. Entonces, por una parte, tenemos la inversión a corto plazo, denominada necesidades operativas de fondo. Por otra parte, tenemos la inversión de largo plazo en activos no corrientes productivos. La suma de la necesidad operativa de fondo y el activo no corriente se denomina inversión. Se denomina inversión. Y toda inversión espera generar flujos en el futuro. O sea, toda inversión que se hace, toda inversión que hacemos, la hacemos en un periodo cero y esperamos pues que esa inversión nos genere flujo de caja en el futuro. Hacemos la inversión en el periodo cero y esa inversión, que es un desembolso efectivo, esperamos que nos genere flujo de caja en el futuro, ¿sí? Esperamos que esa inversión nos genere flujo de caja futuros. El flujo de caja, pues, es, como bien lo hemos charlado, es dinero constante y sonante, ¿no, jóvenes? Dinero constante y sonante. Entonces, la inversión se realiza en un periodo cero con la promesa de que en el futuro se genere flujo de caja. Entonces, y a partir de los flujos de caja y la inversión, nosotros podemos determinar la rentabilidad de la inversión. Podemos determinar la rentabilidad. Rentabilidad. ¿Qué puede llamarse un ROI? ¿Quién estaba de cumpleaños? Me olvidé decirles, ¿quién estaba de cumpleaños, chicos? Yo, Lice. ¿Su nombre? Diego Rivera. Bien, felicidades, Dieguito, por su cumpleaños. Espero que le haya pasado bien. Ya. Gracias. Bien. Bien, la rentabilidad, chicos, puede llamarse ROI en el caso de una empresa que está en marcha, ¿no es cierto? O puede llamarse TIR en el caso de un proyecto de inversión nuevo, que es lo que vamos a ver con mayor frecuencia en la materia. Vamos a ver proyectos de inversión. Es decir, la TIR evalúa una inversión futura y el ROI evalúa el desempeño histórico de la empresa. Luego nosotros, por otro lado, vemos la estructura de financiamiento, que puede ser a través de deuda o puede ser a través de recursos propios. A esto se denomina estructura de capital. Estructura de capital. Es decir, la forma en la cual financiamos la inversión, que puede ser a través de deuda o a través de recursos propios. Estructura de capital, pregunta de examen, lo repito todas las clases. Y cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Aquí tenemos, por ejemplo, el costo de la deuda, que le denominamos cash of debt, y
Cuando hablamos nosotros de deuda, básicamente nosotros hemos visto dos fuentes de financiamiento en las clases anteriores. Hemos visto el financiamiento a través de bancos y financiamiento a través de la emisión de bonos. Y en ambos casos hemos aprendido a calcular su costo. Y cuando nos financiamos a través de aporte propio, también tiene un costo, es el costo caso que es el costo del financiamiento con recursos propios. Y a su vez, esto puede ser a través de acciones comunes. Acciones comunes. Nos podemos financiar a través de acciones preferentes. Acciones preferentes. O bien la empresa puede retener utilidades. O el tema de la retención de utilidades. Retención de utilidades. Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy, repito, esto se llama estructura de capital. Es decir, W sub I, si ustedes quieren, la estructura de capital, ¿no? ¿Sí? Todo esto es la estructura de capital. Y esto de aquí es K sub I, del costo de capital. El costo de capital. Si usted conoce el peso y el costo, ¿no? A esto se llama deuda más patrimonio, pues es financiamiento, ¿no? Es financiamiento. Y si usted conoce la estructura de capital y el costo de capital, podríamos calcular un indicador que se llama el indicador costo promedio ponderado de capital, ¿no, chicos? Que es lo que nosotros hemos aprendido a calcular. Sí, sí. Y para que una empresa genere valor o un proyecto de inversión sea rentable, el rendimiento tiene que ser mayor al costo promedio ponderado de capital. Y hemos dicho que cuando eso se cumple, se está generando valor, ¿no? Tenemos una generación de valor. Genial. Entonces, la clase del día de hoy se centra en esta parte, queridos estudiantes. Vamos a ver el costo de financiamiento a través de acciones comunes, que es el célebre modelo KPM. Vamos a hablar del modelo KPM. Vamos a hacer práctica de este modelo. Vamos a ver la teoría. Vamos a ver la teoría y también vamos a hacer la parte práctica también. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Si alguien puede sacar una captura y lo manda al grupo. Ok, ya he visto que ya lo han hecho. Gracias, Diego. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a borrar la pizarra. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, Lison. Genial, genial. Entonces, voy a borrar la pizarra, queridos estudiantes, y hablemos del KPM. Pero antes del KPM tenemos que hablar de este señor, el señor Harry Markowitz. Este señor desarrolla su teoría en el 1902, publica un artículo que titulaba Selección de portafolio, o más conocida como portafolio
La selección de portafolio es un nombre original, ¿no? Este señor hizo grandes aportes a lo que es el modelo KPM. Este señor, en su teoría, que nos decía que tenemos una canasta, dice que no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Ese es un principio financiero, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque la canasta se puede romper y todos los huevos se pueden quebrar. Entonces, este señor nos habló bastante de lo que es la diversificación. Diversificación. Es decir, si usted va a hacer inversiones en emprendimientos y tiene bastante dinero, diversifique sus inversiones. Es decir, no coloquemos todo nuestro dinero, por ejemplo, en el sector de educación. Invirtamos en educación, invirtamos en salud. Entonces, él nos habló bastante del principio de la diversificación, no poner los huevos en la misma canasta. Y el fin de la diversificación es minimizar el riesgo. Cuando usted diversifica, está minimizando el riesgo porque no está colocando todos los huevos en la misma canasta. Si por algún fenómeno, si usted, por ejemplo, ha invertido en educación y ha invertido en salud en esta pandemia, seguramente en educación no le ha ido tan bien a muchas universidades, pero en el sector salud le ha ido bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Si usted diversifica sus inversiones, lo que está haciendo usted es minimizar el riesgo. Este señor nos habló fundamentalmente en su teoría selección de portafolio, nos habló de dos riesgos. El señor nos habló de riesgo sistemático y nos habló de riesgo, pregunta de examen, no sistemático. Perdón. Riesgo sistemático y no sistemático. Les explico. Cuando él nos hablaba del riesgo no sistemático, no estás hablando del riesgo del sector. ¿Sí? Cada sector tiene riesgo propio del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el sector de alimentos, ¿no? El riesgo fundamental, el riesgo de este negocio, está asociado a muchas variables, por ejemplo, la variable costo. Es un sector altamente sensible a la fluctuación de los precios de los insumos. Entonces, si existen factores climáticos que afecten el cultivo del alimento, este sector se ve afectado. ¿Correcto? Es un riesgo de ese sector. En cambio, el sector educación es un sector, se le dice acíclico, porque existen sectores que se mueven de acuerdo al ciclo de la economía, ¿correcto? Es decir, si la economía está bien, al sector le va bien. Eso ocurre, por ejemplo, con el sector hotelero, por ejemplo. El sector hotelero es un sector cíclico. ¿Qué quiere decir? Si a la economía le va bien, quiere decir que a este sector también le va bien. Porque si la gente tiene dinero en su bolsillo, pues la gente viaja, consume esta clase de servicios. Es un sector procíclico, se llama. Procíclico porque se desempeña al mismo ritmo que el ciclo de la economía. Sin embargo, por ejemplo, los sectores como salud, educación, especialmente salud, son sectores acíclicos. Es decir, es un sector que tiene relativa estabilidad, porque cuando las personas se enferman, no es que digan, no voy al hospital, igual la gente va, se presta dinero, pues usted va a tener que consumir los servicios médicos, porque si no se muere, pues la vida no tiene precio, ¿no? Entonces, no quiere decir que si la economía está mal, a los hospitales le vaya mal.
caerá un poquito, pero no le va tan mal. Por eso se dice que son sectores acíclicos, que no se mueven de acuerdo al ciclo de la economía. Cuando nosotros hablamos del riesgo sistemático, estamos hablando de los riesgos que son inherentes, propios del sector. ¿Se entiende, jóvenes? Genial. Cada sector tiene sus propios riesgos principales que el que está en ese sector, pues lo conoce perfectamente y sabe que si algo va a pasar, algo adverso va a pasar en el futuro, sabe que directamente le va a afectar a ese sector, fundamentalmente. Sin embargo, el riesgo sistemático es un riesgo de mercado. Les explico. Harry Markowitz decía, ¿no? Ok, si cada sector tiene sus propios riesgos asociados y yo invierto todo mi dinero en ese sector, no es negocio, no estoy minimizando el riesgo. Entonces Harry Markowitz decía, ok, diversifica tu portafolio de inversiones. ¿Y esto qué quiere decir? Invertir en diferentes sectores. Al hacer eso, estaríamos minimizando el riesgo. Entonces, de acuerdo a la teoría de Harry Markowitz, decía que el riesgo sistemático es un riesgo que usted lo puede reducir. Lo puede reducir siempre y cuando diversifique. ¿Se entiende hasta ahí la historia, chicos? ¿Y si lo dicen? Bien, repito, el riesgo no sistemático se puede reducir siempre y cuando usted diversifique. Sin embargo, el riesgo sistemático es un riesgo de mercado. Cuando hablo de riesgo de mercado me estoy refiriendo de los factores políticos, sociales, climáticos, ¿no? Son factores que no importa en qué sector usted invierta, los factores políticos va a afectar a todos los sectores. Por ejemplo, si el gobierno dice, bueno, de ahora en adelante va a haber un incremento en los impuestos, afecta a todo. De ahora en adelante va a haber triple aguinaldo a todos los que se han vacunado 3 veces, triple aguinaldo. Entonces, fíjense ustedes que esos factores del macroentorno son factores que afectan a todos los sectores sin excepción. Entonces, Harry Markowitz decía que, ok, el riesgo sistemático lo tienen que asumir, o sea, yo lo asumo. Y tengo que ver, obviamente, acciones para poder mitigarlo, pero es un riesgo que afecta a todas las empresas, a todos los sectores. Y ese riesgo no se reduce con la diversificación. ¿Me dejo entender? Chicos, Y dice, genial. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se puede reducir? El riesgo no sistemático, ¿no? correcto. El riesgo no sistemático es un riesgo propio de cada sector. ¿Sí? Propio de cada sector. Genial. Ahora bien, este señor, por su teoría, la teoría de Harry Markowitz, esta teoría la ven los estudiantes que llevan instrumentos financieros. Tengo estudiantes en esta clase de ingeniería financiera. ¿No tengo ingenieros financieros aquí? Chicos. Creo que no, Elisa. Genial. Ok. Pero igual les voy a dar finanzas como si fueran ingenieros financieros, ¿no? Genial. Ellos ven una materia de esta teoría, ¿no? Interesante. Ahora bien, este señor por su teoría recibió un Nobel en el año 1990. ¿Sí?
En 1990, este señor recibió un Nobel junto con este otro señor, que es del cual vamos a hablar ahora, que es William Sharpe. Ambos son norteamericanos, ¿no? Las finanzas son no importadas, ¿no? Porque todo el mundo hace finanzas, ¿no? Pero las teorías más relevantes son escritas por norteamericanos. Entonces, este señor, en el año 62, desarrolla un artículo también. Este señor nos habla del KPM, que es el modelo que vamos a ver nosotros a continuación. Lo interesante es que este señor, en el 62, él publica el artículo y va donde una revista para que lo publiquen. Obviamente el director de la revista agarra, lo mira y dice, mira William, no da tu artículo para publicarlo. No da. No da, así que guárdatelo, no es bueno para publicarlo. Y le dicen no. Así que este señor se lo guarda su artículo y hubo un cambio de administración en la revista científica y en el 64 recién le permiten publicar su artículo del KPM, modelo de evaluación de activo de capital. Modelo de evaluación de activo de capital, que este es el modelo que nosotros vamos a ver en instante nada más. Entonces, miren ustedes que este artículo que hasta ahora se aplica hasta el modelo KPM, o sea, para determinar el costo de capital propio, para determinar el CAE, para determinar cuánto debo exigir por invertir en un determinado sector, cuánto debo exigir yo como inversionista para invertir en salud, educación, en el sector petrolero, en la industria de alimentos. Entonces, ¿cuánto debo exigir de rentabilidad? El modelo KPM hasta ahora se aplica y es lo mejor. No hay otra cosa mejor que KPM. Entonces, por este artículo, este señor, junto con Harry Markowitz, en 1990 también reciben el Nobel. Entonces, ¿por qué hablo de Harry Markowitz y por qué hablo de William Sharpe? Porque se relaciona. William Sharpe nos decía que ¿cuánto debo exigir por un rendimiento? ¿Cuánto debo exigir por invertir en un sector? Y él lo que hace es, dice, ok, si vas a invertir en un sector determinado, vas a asumir un riesgo. Veamos cómo lo ve William Sharpe. Si voy a invertir en un sector, vas a asumir un nivel de riesgo. Entonces, de ahí nosotros nos pensamos, ok, el inversionista va a pedir una rentabilidad por invertir en un sector. Y esa rentabilidad está en función del riesgo. Es decir, la rentabilidad que uno pide va a estar en función del riesgo que asume. Es decir, mientras yo esté asumiendo más riesgo, voy a pedir más rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, licenciado. Genial. Genial. Entonces, usted como inversionista, por ejemplo, usted como inversionista, puede usted abrir y tomar una postura. Ejemplo, compro un bono del Estado, por ejemplo, invirtiendo en un bono del Estado. El Estado sabemos que no va a quebrar, generalmente no quiebras como las empresas se disuelven, ¿no? Los estados difícilmente por problemas económicos se van a disolver. O sea, tienen bajadas, tienen subidas. Entonces, son inversiones de bajo riesgo, pero igual recibe un menor retorno. Pero sin embargo, si usted crea su empresa, está asumiendo más riesgo, pero también va a recibir un mayor retorno si es que las cosas van bien en el futuro. Entonces, es un principio financiero. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, la pregunta del señor William Sharpe, ok, la rentabilidad, entonces, ¿de qué depende? De riesgo. A ver, está en función del riesgo, pero
Harry Markowitz nos hablaba de dos riesgos. Uno sistemático, ¿sí? Y otro riesgo no sistemático. sistemático, ¿no? Entonces, ¿la rentabilidad de qué depende? ¿De cuál? De estos dos riesgos. Pero William Sharper adoptó un supuesto. Dijo, ok, vamos a partir del supuesto de que el inversionista ha diversificado toda su inversión. Es decir, ha invertido en diferentes sectores. Dice que un portafolio de inversiones está diversificado cuando usted invierte por lo menos en 30 actividades diferentes, en 30 actividades. Por eso variable, pero ella es una teoría, no un número que se tome en cuenta, ¿no? Pero no hay una fórmula matemática que te diga, bueno, ya estás totalmente diversificado. Es decir, tu dinero está invertido en N sectores diferentes. Entonces, William Sharpe dice, ok, voy a partir del supuesto de que el inversionista está totalmente, sus inversiones están totalmente diversificadas. Entonces, si eso ocurre, lo que estamos haciendo, estamos eliminando el riesgo no sistemático. Si has diversificado tanto, entonces has eliminado el riesgo no sistemático, porque el riesgo no sistemático se elimina diversificando, es decir, invirtiendo en diferentes sectores. Si eliminamos nosotros el riesgo no sistemático, la rentabilidad que deberíamos pedir solo debería estar en función, chicos, de riesgo sistemático. ¿Estamos? Es decir, la rentabilidad de qué va a depender del riesgo de mercado. ¿Estamos, chicos? Les estoy hablando de William Sharpe. Sí, listen. Genial. Entonces, ¿cuál fue la genialidad de William Sharpe? Que fíjense que partió de los supuestos de Harry Markowitz, pero William Sharpe dijo, ok, ¿y cómo capturo el riesgo de mercado? ¿Cómo lo capturo? ¿Cómo lo capturo? Bueno, lo capturamos con el beta. El beta, vamos a llamar B, así, beta. El beta es un numerito. Es un numerito que me cuantifica el riesgo de mercado. Que me cuantifica el riesgo de mercado. Es una fórmula estadística que ahorita la vamos a ver, que me cuantifica el riesgo de mercado. Y si ese numerito, ese número beta, es mayor a 1, quiere decir que estamos muy expuestos al riesgo de mercado. O sea que nuestra empresa está muy expuesta al riesgo de mercado. Y si el beta es menor a 1, nuestra empresa no está tan expuesta al riesgo de mercado. Cuando me refiero a si el beta, este número beta, que lo vamos a calcular más adelante y lo vamos a interpretar, ahora lo que me interesa que sepa que si el beta es mayor a 1, quiere decir que nuestra empresa o nuestro sector, en el sector en el cual nosotros vamos a invertir, está muy expuesto al riesgo de mercado. Cuando digo muy expuesto al riesgo de mercado, quiere decir esto, miren. Si el mercado estornuda, a usted le da pulmonía, digamos, se muere. ¿Correcto? Es decir, el mercado cambia un poquito y a usted lo mata. En cambio, si el beta es menor a 1, quiere decir que si el mercado tiene una caída brusca, a su empresa no le va a afectar tanto. ¿Se entiende? Por ejemplo, el sector bancario tiene betas menores a 1. ¿Por qué? Porque el sistema financiero tradicional, la banca, es un sector altamente sensible. Altamente sensible. Entonces, ante cualquier dificultad, aparte de estar bien regulados, sobre regulados algunos dirían, entonces, ante una carencia de efectivo, viene el Banco Central y le inyecta dinero a los bancos. Entonces, es un sector que tiene un beta menor a 1.
no debería tener un beta mayor a 1. Sin embargo, el sector petrolero, ese sector tiene betas mayores a 1. Porque está muy susceptible a cambios en el mercado, a las posibles guerras, ¿no? ¿Sí? Entonces, son sectores que tienen elevado beta, como la industria farmacéutica también. Hay mucha competencia. Entonces, son industrias que tienen betas mayores a 1. Perdón, menores a 1. Beta mayores a 1, estamos hablando de sectores que están muy expuestos al riesgo de mercado, como por ejemplo el sector petrolero. Beta menores a 1, sectores que no están muy expuestos a cambios del mercado, como por ejemplo, les hablaba del sector bancario. Pero no se preocupen, vamos a ver varios betas de muchos sectores. ¿Les quedó claro, chicos, la introducción? El bla bla. Listen, disculpe, cuando la beta es mayor a 1, dice que son empresas que están expuestas a... ¿Cómo lo dijo? Perdón, esa parte. Si el beta es mayor a 1, las empresas... Ahorita me está escribiendo la jefa. Ok. Ya. Ok. Le decía que si el beta es mayor a 1, la empresa, el sector, está muy expuesto a cambios que puedan darse en el mercado. El mercado se mueve un poquito y nos vamos a la lona nosotros. Claro, si el mercado cae, nosotros caemos más, eso quiere decir. Pero si el mercado sube, nosotros subimos más que el mercado. Pero si el beta es menor a 1, quiere decir que si el mercado cae, nos afecta, pero no tanto. Entonces, siempre que el beta sea mayor a 1, estamos más expuestos al riesgo sistemático y por lo tanto pedimos más rentabilidad. Y si el beta es menor a 1, como no estamos tan expuestos al riesgo de mercado, pedimos menos rentabilidad. ¿Se entiende, chicos? Sí, le dicen ahora, sí. Sí, listen. Belleza. Entonces, hecha la parte teórica, que es bueno citar a los creadores. Entonces, el costo de capital propio, que es lo que nosotros vamos a determinar, es el costo del capital propio. Es decir, lo que nosotros estamos viendo ahorita es una metodología para determinar cuánto se debería exigir por los recursos propios, que ahora en adelante le vamos a llamar caso E. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy a determinar. ¿Cuánto debería exigir por invertir en un determinado sector? Entonces, ¿alguien me ayuda con la lectura, por favor, chicos? Dice, el costo de capital propio que muestra la determinación del costo de capital propio, acciones comunes, visto desde el punto de vista de la empresa o rendimiento mínimo exigido por el inversionista, visto desde el punto de vista del inversionista. Genial. Parece un trabalengua, pero en realidad no es tan difícil. Esto, si lo vemos desde el punto de vista del inversionista, caso B viene a ser una rentabilidad, porque el inversionista nos pide a nosotros, sus administradores, una rentabilidad. El que pone el capital le dice a su gerente, bueno, yo quiero que mi capital me rente 30%. Eso es visto desde el punto de vista del inversionista, el que pone el capital. Pero nosotros como administradores financieros, lo que nos pide el dueño, para nosotros es un costo. ¿Se entiende la lógica? Listen, yo no lo entendí muy bien. ¿Podría volver a Lo repetir? explico nuevamente. Esta Sí, sí. tasa se puede interpretar como costo o como rendimiento. Depende de la óptica como uno la ve. Por ejemplo, veamos un banco. Un banco nos presta dinero a nosotros. La tasa que nos cobra el banco a nosotros, para nosotros es un costo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Si yo solicito un crédito y pago una tasa al banco, para mí es un costo. Sí, sí. Pero para el banco, ¿será costo o esa tasa contribuye a su rentabilidad? Tendría que ser rentabilidad, ¿no? Correcto para ellos. Entonces, caso que es costo para nosotros, los administradores. No somos dueños de la empresa. Caso es lo que me cuesta el capital del dueño. Es lo que me cuesta el capital del dueño. Y es acaso que, si le preguntamos al dueño qué es costo para él, no. Para él es una rentabilidad. Porque él nos da su capital a nosotros, sus administradores, y él nos exige a nosotros una rentabilidad. Entonces, caso que, desde el punto de vista del inversionista, desde el punto de vista del que pone dinero, eso es una rentabilidad. Para nosotros, administradores, es un costo, porque nosotros tenemos que generar esa rentabilidad para que el sea feliz y no nos vote. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, listen. Genial. Ahora sí, ya va yendo un poco más claro. Perfecto. Entonces, acá tenemos la famosa fórmula del KPM, en su versión básica, donde me dice que lo que exige un inversionista racional va a depender, primero, él va a pedir siempre un mínimo. Hay una rentabilidad mínima. La rentabilidad mínima se le llama RF, tasa libre de riesgo se le llama, tasa libre de riesgo. ¿Qué es el RF? Es la rentabilidad que usted obtendría si usted invirtiera en un instrumento financiero libre de riesgo. Y generalmente se utiliza como instrumento financiero libre de riesgo a la rentabilidad que promete los bonos de los Estados que emite el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, el Banco de los Estados Unidos emite papeles y los inversionistas compran esos papeles. El Banco de los Estados Unidos se lleva su dinero, usted se queda con el papel, pero el banco le promete a usted una rentabilidad. La rentabilidad que promete el Banco de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, se considera que es libre de riesgo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a través de la historia, nunca ha dejado de pagar sus obligaciones. Por varias razones, pues, ¿no? Por último, allá se imprimen pues los dólares, ¿no? ¿Sí? Entonces, son potencia económica, son potencia bélica. Entonces, invertir en estos activos se considera inversiones libres de riesgo. No podemos decir lo mismo con los bonos que emite, por ejemplo, el Banco de Argentina, ni que se diga el Banco de Venezuela, porque tanto Venezuela como Argentina existieron periodos en los cuales no pudieron cumplir con sus obligaciones. ¿Se entiende? Entonces, los instrumentos que emiten esos países no son libres de riesgo, porque a través de la historia existió periodos en los cuales no pudieron cumplir con sus obligaciones. Entonces, EDF es una tasa que en situaciones normales está entre 1,5 y 2,5%. 1,5 y 2,5%. Es lo mínimo que usted debería exigir. Pero también nos habla de un rendimiento o retorno del mercado, un RM. RM es el rendimiento del mercado. Entonces, como mercado, nosotros en general en finanzas, el mercado lo representamos a través de un índice bursátil. En este caso, el S&P 500 es el que nosotros vamos a hacer referencia. El S&P 500. El S&P 500 nos muestra el comportamiento. ¿Qué es un índice primero? Un índice bursátil es un numerito que nos dice cómo les va a las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces, si ese numerito sube, quiere decir que no a todas, pero a la mayoría de las empresas le ha ido bien. Si ese numerito cae, quiere decir que a la mayoría de las empresas le ha ido mal. Entonces,
como mercado, nosotros hacemos referencia al índice S&P 500. Ese es el mercado para nosotros. Y el beta, que es el que les hablaba antes, se le llama coeficiente de volatilidad. O sea, volatilidad es riesgo. Volatilidad significa riesgo. ¿Qué riesgo? El beta mide el riesgo sistemático. Mide el riesgo de mercado. Y tiene su fórmula matemática, que la vamos a ver más adelante. Pero en esencia, este es el modelo KPM, se resume en esta formulita. O sea, va a depender de qué. Una tasa libre de riesgo, un rendimiento del mercado y un coeficiente de volatilidad beta. Por ejemplo, si quieren verlo de forma académica de una manera muy simple, asumiendo que la tasa libre de riesgo sea un 2%, el rendimiento del mercado sea un 12%, y el sector en el cual usted va a invertir, escuche bien lo que digo, ¿no? El sector en el cual usted va a invertir tiene un beta de 2. ¿Cuánto usted debería exigir de rentabilidad? Aplicamos la fórmula de KPM, es decir, 2% más paréntesis 12% menos 2% multiplicado por 2. ¿Me dicen cuánto da, señores? Listen, perdón, estos porcentajes están, o sea, esta ponderación siempre va a haber para los comercios y todo eso, o nos los dan ya escrito a nosotros. La tasa libre de riesgo, el rendimiento de mercado se obtiene, hay páginas en las cuales se puede obtener, yo les voy a enseñar. Los betas, lamentablemente, los betas los tenemos que importar. ¿Qué quiere decir importar? En Bolivia, aparte que somos una economía informal, y la tendencia con el gobierno que tenemos actualmente, con el modelo de gobierno que hemos tenido estos últimos años y que tenemos ahora, es a que seamos más informales. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando un gobierno es de tendencia socialista, siempre les explico esto en clase, ¿ven esto? Esto que sea el aparato estatal, este es el gobierno, Cuando un gobierno es socialista, quiere estar metido en todo. Y como quiere estar metido en todo, es grande, es robusto el gobierno. Y esos sueldos y salarios se pagan y los pagamos todos. Entonces, cuando un gobierno es robusto, requiere ingresos. Entonces, requieres tú un aparato tributario coercitivo. Y si alguien trabaja en impuestos, tiene parientes que trabajan en impuestos, lo que su profesor está diciendo no está lejos de la verdad, es totalmente de fuentes cercanas. Es decir, estamos hablando de que se exprime a los contribuyentes, a los buenos contribuyentes, ¿correcto? Porque se requiere recursos. Entonces, eso desincentiva a la formalidad y la gente prefiere pues ser informal. Entonces, al ser informal, no tenemos datos, no tenemos estadísticas en Bolivia. Y para calcular beta, se requiere estadísticas. Datos, no tenemos. Entonces, sin embargo, en Estados Unidos, pues, más bien como todas las empresas están a reglas claras, existen estadísticas por sector. Entonces, para calcular los betas, nosotros tenemos que importar datos de los Estados Unidos de los sectores, ya sea educación, salud. Entonces, para aplicar este modelo, con la información que tenemos en Bolivia, no lo podríamos aplicar tal cual. Podríamos hacer aproximaciones y demás, pero no lo podríamos aplicar tal cual. Entonces, lo que hacemos nosotros es importar los betas de sectores en los Estados Unidos. ¿Estamos?
Listen, Ujú. disculpe, a mí me quedó una duda desde el principio cuando comenzó a explicar esta fórmula. Usted dijo que esta era la fórmula de KPN más directa. Es la fórmula en su versión básica. Ah, ya, ok, ok. Es la fórmula en su versión básica, ¿no? ¿Alguna otra consulta, chicos? Sale 22% el costo de Gracias, capital propio. muy amable. Entonces, si se da esas condiciones, daría un 22%, ¿no? Ok, pero si el beta cambiara, por ejemplo, si el beta fuera 4, ¿qué pasaría? A ver, si este beta, en lugar de Salta a ser, 42. si es 2, salta a 42, ¿sí? Si es 4, salta a 42. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aumenta el beta, aumenta el riesgo sistemático y en consecuencia el inversionista debería pedir un mayor retorno. ¿Estamos con la lógica? Concluimos que a mayor beta, ¿Cómo dice el repito, a mayor beta, mayor riesgo sistemático. A mayor riesgo sistemático, el inversionista va a pedir más dinero por su capital. ¿Estamos de acuerdo? Que si este numerito aumenta, el inversionista va a pedir un mayor retorno por su inversión porque está exponiendo su capital a un mayor riesgo de mercado, a un mayor riesgo Listen, sistemático. pero una consulta, ¿por qué el inversionista pediría o sea, más, digamos, sabiendo, digamos, que el riesgo que se corre es, digamos, grande igual, digamos, o sea, no podría ser, digamos, bueno, estamos perdiendo, bueno, pues hay que asumir la responsabilidad entre todos, digamos, o sea, no sé lo que yo pienso, ¿por qué se da ese ejemplo? ¿Por qué sería esa causa, digamos? Ok, es un principio financiero y obedece, si nos vamos atrás, digamos, tendríamos que hablar de economía, ¿no? Porque esto viene de la economía. Hay un principio económico que nos dice que los seres humanos actuamos por incentivos. Los seres humanos actuamos por incentivos. Es decir, para hacer cosas tiene que haber un incentivo. Por ejemplo, usted al estar aquí, todos ustedes tienen incentivos propios inherentes a cada uno de ustedes. Uno está porque quieren graduarse, quieren titularse, quieren ser profesionales, licenciados, ingenieros, quieren superación personal, son incentivos. Otros tienen incentivos más, quieren ser buenos profesionales, están toda la clase, se conectan. Estoy seguro que no todos, pero una pequeña proporción, no está ahorita conectado en clase. Estarán haciendo otras cosas por X o Y motivo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí tienen incentivos en otras actividades, no siguen la clase. Es normal, totalmente normal eso. Entonces, bajo esa lógica de que los seres humanos actuamos por incentivo. Si usted trabaja, es por un sueldo, hay un incentivo. Los seres humanos, mientras mayor es el incentivo, como uno más se compromete, más se involucra, ¿no? Los inversionistas, cuando invierten en un sector, esperan un retorno, Pero ellos saben que si invierten, están corriendo un riesgo. Le doy un claro ejemplo. Le voy a hablar de los bancos tradicionales y nuestros amigos colombianos que se dedican a prestar dinero. Creo que todos conocemos esa realidad en Bolivia, ¿es cierto? Sí, ¿Estamos? Sí, sí, listen. listen. ¿Cómo Eh, dice, listen? ¿Cómo dice? Vamos a hacer el ejemplo de los colombianos, los que prestan dinero, y vamos a hacer el ejemplo de un banco. Vamos a comparar. Entonces, el banco maneja capital y ese capital lo presta, o sea, lo invierte, ¿no? De alguna manera. Entonces, el banco, cuando da un crédito a una persona, digamos un crédito, un microcrédito, un microempresario, esta persona
Primero hay un proceso del crediticio. Tiene que su carnet de identidad del cónyuge, el código de ubicación de su casa, va y se hace una inspección ocular, se verifica los activos que tiene, los flujos del negocio. O sea, hay toda una tecnología crediticia, ¿no? Y si yo dudo de que este señor me pague, le pido un garante con casa. Me aseguro con la casa en el peor de los casos si este señor no paga. Entonces, fíjense que el banco se cobertura frente al riesgo. O sea, su inversión está corriendo riesgo, sí, pero lo está minimizando. Sin embargo, ¿cuándo te cobra? 18% un microcrédito. Pero si tú le pides prestado a un colombiano que se dedica a prestar dinero, ¿sí? No sé ustedes, pero algunos de ustedes alguna vez ha comido pues una pensión, ¿no? ¿Correcto? Ustedes nomás paran en la Monseñor o paran en Hard Rock, pero algunos de ustedes han comido una pensión alguna vez en un barrio, me imagino. No es malo. Seguramente, no solamente en un barrio, en una peluquería, en un negocio pequeño, estén ahí y se aparece una moto a cobrar los intereses. Estos señores cuando dan un crédito no piden garantía, no te piden tanto lío, simplemente te dicen cuánto querés, ven que estás ahí y te dan dinero. Pero pregunto yo, los colombianos ¿están corriendo más riesgo con su capital que el banco? ¿A no pedirnos nada? Sí, sí. Entonces, si están corriendo más riesgo por invertir su capital, ¿no creen ustedes que nos pedirían mayor retorno? Sí. Sí, licenciado. Genial. Entonces, ellos para prestar dinero, como están asumiendo más riesgo, ellos pues deberían pedir un mayor retorno y lo hacen, ¿no? Y hay gente que dice, no, que son unos usureros, obviamente porque cobran tasa por encima de la ley, ¿no? La ley es el 3% mensual, o sea, 36% anual. La tasa no debería ser superior al 36% anual en Bolivia. Pero sin embargo, ellos cobran tasa por encima de ese 36% anual, pero están fuera de la ley en algunos casos, pero están dentro del mercado, porque el mercado se rige a la oferta y la demanda. ¿Correcto? Las personas que se prestan dinero de estos señores, no podemos decir que son malos ni odiarlos, ¿no? Son personas comunes y silvestres que han visto una oportunidad y la están usando. Hay personas que están usando esos créditos, que están pagando tasas elevadas, pues cada quien con sus problemas, ¿no, chicos? ¿Se entiende? Me salí un poquito del tema, pero era para explicar bien la lógica de a mayor riesgo, mayor Sí, rendimiento. Listen. Está bien, Listen, su lógica ha destapado muchas dudas. Está bien, Listen, gracias. Genial, perfecto. Entonces, belleza. Esta presentación la voy a subir. Hay más láminas posteriores, hay más láminas, pero quiero irme, a ver, ya, vamos a pasarla un poquito rapidito para irnos a la acción, para enseñarles cómo se calcula. Vean que el beta, como les decía antes, es una métrica estadística, donde en el numerador, que tenemos la covarianza entre el rendimiento I significa rendimiento de la empresa, y RM significa rendimiento del mercado. RI, rendimiento de la empresa, RM, rendimiento del mercado. Y sobre la varianza. ¿La varianza de qué? De rendimiento del mercado. E beta es una métrica estadística, repito, en el numerador que tenemos, la covarianza de rendimiento de la empresa versus el rendimiento del mercado. Y la varianza de rendimiento del mercado. Como ustedes pueden observar, cuando hablo de covarianza y varianza, estoy hablando de métrica de dispersión. Existen, a ver, todos ustedes llevaron estadística, ¿no, chicos? Genial. Sí, licenciado. Existen métricas de tendencia central. Las métricas de tendencia central
son las métricas de todas las métricas, la media, la moda, la mediana. ¿Y por qué se la llama métrica de tendencia central? Por ejemplo, si usted tiene 80 y después sacó 100, ¿cuánto es su promedio? Sáqueme el promedio, a ver. 90. 90. Fíjese que 90 tal centro, ¿no ve? Entonces, todos los promedios se llaman métrica de tendencia central porque nos acerca al centro. Nos acerca al centro. Entre dos valores es el centro. Pero se llama medida de tendencia central. Nos indica los promedios. Ahí están todas la media simple, la media ponderada, la media armónica, la media geométrica, todas las medias. También está la moda, está también la mediana. Entonces, todos esos son métricas de tendencia central. Esas métricas en finanzas nos ayudan a calcular rentabilidades. Las métricas estadísticas de tendencia central en finanzas nos ayudan a calcular rentabilidades. Luego tienen ustedes las métricas estadísticas de dispersión. Ahí que vieron ustedes el rango, vieron la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Todas esas métricas son métricas de dispersión. O sea, nos indican, por ejemplo, la varianza es una métrica de dispersión. Si la varianza es elevada, quiere decir que los datos están muy dispersos. ¿Sí? Varianza elevada, datos muy dispersos. Y si los datos son muy dispersos, quiere decir en finanzas que hay mucho riesgo. Ejemplo, si estamos hablando de la varianza y estamos estudiando, por ejemplo, los rendimientos de una persona que vende picolé. Algún día le va bien, otro día le va mal. Le va bien, le va mal, le va bien. O sea, sus rendimientos, o sea, sus ingresos son bien variables. Entonces tiene mucha varianza, se dice. Pero la varianza del salario de una persona que es asalariada, ¿será que varía mucho el sueldo de mes a mes? Chicos, ¿qué dicen ustedes? A menos que gane pues porcentaje de venta, ¿no? Correcto, es correcto. A menos que sea eso y que las ventas sean extremadamente variables, ¿no? Pero lo normal es que la varianza de su sueldo sea pequeña. Quizás algún mes gane por unas horas extra, otro mes le descuenten porque no vino a trabajar. Entonces, pero tiene menos varianza. O sea, los ingresos de un asalariado tienen menos varianza, sin embargo, los ingresos de un empresario tienen más varianza. Entonces, la varianza nos mide entonces el riesgo. La métrica de dispersión nos mide el riesgo. A mayor varianza, mayor dispersión. A mayor dispersión, mayor riesgo. ¿Se entiende, chicos? Listen, ¿podría explicar nuevamente esa última parte? Lo que estaba explicando ahorita. Repito nuevamente. La varianza nos indica cuán dispersos están los datos en general. Si el dato se llama rendimiento, si el dato en cuestión se llama rendimiento, quiere decir que si tenemos una elevada varianza, quiere decir que mis rendimientos son muy variables. ¿Qué quiere decir? Alguna vez se me va bien, otra vez se me va mal. Estamos hablando puntualmente de la varianza de un empresario. La varianza de rendimiento de un empresario. Sin embargo, la varianza de un asalariado, de los ingresos de un asalariado es pequeña. ¿Por qué? Porque los ingresos de un asalariado no fluctúan mucho. Fluctuarán más o menos 100 pesos, más o menos 200 pesos, más o menos 500 pesos. Pero no fluctúan mucho. Es algo constante. Sin embargo, el de un empresario fluctúa. O sea, existe varianza. Existe dispersión.
¿Queda más claro, chicos? Sí, licenciado. Genial. Ahora sí. Perfecto. Entonces, estamos hablando del beta, el coeficiente beta. Ahora, ¿puedo aplicar este modelo a Bolivia? ¿Me ayuden con la lectura, chicos, aquí, por favor? Sí, ¿son tan amables? Sí, licenciado. ¿Puede aplicar el modelo a Bolivia? Si bien es cierto que en Bolivia existe una bolsa de valores activa, lastimosamente los volúmenes y rubros, sí, los volúmenes y rubros que se cotizan en ella no se dan el aporte necesario para ser fuente primaria de información para realizar los cálculos de los puntos anteriores. En otras palabras, gracias. En otras palabras, con los datos estadísticos que tenemos, no se puede. O sea, en Bolivia, para que este modelo se aplique, se requiere que existan bastante, un mercado accionario desarrollado. Como acá estamos hablando de acciones, tiene que haber mucha compra y venta de acciones. Y en Bolivia, del 100% de las operaciones, el 99,9% son bonos, son DPFs. Entonces, no se transan en Bolivia acciones, en gran medida. Es una pequeña parte del mercadito. No, con esas estadísticas no nos alcanza para aplicar el KPM. Lo que hacemos y lo que se hace en Latinoamérica es un proceso que se llama bolivianización. Es lo que hacemos en Latinoamérica. En Bolivia, bolivianización, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros importamos los datos de los Estados Unidos, ¿sí? Pero usted dirá, y lógicamente usted dirá, profesor, pero si yo invierto en sector educación en los Estados Unidos, la rentabilidad va a ser diferente de que si yo invierto en educación en Bolivia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos, con esa lógica? Sí, licenciado. Aunque son los mismos sectores, pero la rentabilidad debe ser diferente, pues, ¿no? Y yo le pregunto, ¿en qué país hay más Listen, riesgo? Sí, pregunte, joven. Siga. cuando habla de este tipo, ¿se refiere a los problemas políticos y de la sociedad que tiene nuestro país? Totalmente correcto, totalmente correcto. O sea, nos referimos a eso. Son realidades diferentes, ¿no? Usted en Estados Unidos tiene pues las reglas claras, bueno, para invertir. Sin embargo, aquí no. Aquí no, o sea, no hay reglas claras porque el gobierno se le puede ocurrir en cualquier momento competir en cualquier industria o te puede regular o te puede decir, ¿sabes qué? Ya no vas a exportar, digamos, ¿no? Estás a la, no quiero decir capricho, ¿no? Porque también estaría mal dicho, ¿no? Capricho, sino política de Estado, digamos, ¿no? Podríamos decir. Creo que sí, ¿no, Licen? Porque cada año siempre hay una reformación donde todo lo cambian, hay veces que se contradicen y creo que desde el poder, o sea, desde donde estamos todos sujetos, si la orden no es clara, no viene exacta, digamos, creo que nosotros somos los más perjudicados en este caso, ¿no? O en este caso las personas que aportan bastante dinero, digamos, inversionistas o más que todo sobre el rubro de las empresas privadas, digamos, que son las más afectadas, digamos. El inversionista pues solamente pide reglas claras, ¿no? Y están todos sus derechos y su capital, ¿no? Y si los gobiernos no generan reglas claras, o sea, existe ejemplos, pues, ¿no? Ejemplos, como los ejemplos, por ejemplo, de Venezuela, digamos, ¿no? El más triste ejemplo. Sin empresarios, queridos estudiantes, nos vamos al tacho. Así de simple. Ustedes están en una universidad privada. Ustedes están recibiendo una universidad privada. Yo me formé en una universidad pública. Y la educación, pues, es totalmente diferente, ¿no? Tengo amigos, yo mismo daba una pública, ¿no? Y son realidades diferentes, ¿no? O sea, me comentaba, así repito, un chisme nomás. Me llamaron chisme, no tengo clase. Me comentaba una alumna, pucha, no una alumna, una amiga de tiempo, que me comentaba que tenía un docente que no pasó clase todo el semestre
estudien una exposición y esa es su nota final, ¿no? O sea, lamentablemente, lo público es malo. No quiere decir que, o sea, ahí tuve excelente docente, tuve un brillante docente cuando me formé. Tengo brillantes profesores como Teófilo Caballero, docentes brillantes he tenido. Pero también existen ese tipo de accidentes, ¿no? Profesores así. Entonces, ¿a qué me voy? ¿A qué me voy? Que lo privado siempre va a ser mejor que lo público. Claro que hay universidades y universidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la universidad, desde que yo estoy, pues nunca me han dicho, si yo aplazo, que se aplaza, digamos, ¿no? No he tenido ese tipo de problema de que un jefe de carrera me diga que tenés que hacerlo pasar a todito, no, libre albedrío. O sea, acá existe el tema de que el estudiante viene, aprende y saca su nota y eso me gusta, pues, ¿no? Pero lo privado en general es mejor siempre que lo público, ¿sí? Entonces, se requieren emprendimientos privados. Si el Estado lo hace todo, el Estado por naturaleza es ineficiente. ¿Y por qué el Estado es ineficiente? Porque no obedece a un principio fundamental de economía, incentivos. Los seres humanos actúan por incentivos. Doy un ejemplo. Usted va a una entidad pública, ¿no ve? Y el funcionario público generalmente, ¿será que nos atiende cordialmente? No, listen. ¿Por qué él gana su sueldo, lo atienda bien o no, entró por política, va a estar ahí hasta que este gobierno salga? Y se acabó, nadie le va a decir nada. Hasta que no se haga grabar, ahorita con las grabaciones pues se lo puede grabar y se hace votar, ¿no? Pero generalmente eso no pasa. En cambio, cuando usted va a su universidad a inscribirse, ¿cómo lo atienden los chicos de que viene a inscribirse usted? Le veían los ojos, lo atienden bonito, ¿no es cierto? Espera un asientito. Entonces, el trato, ¿por qué se esfuerzan en tratarlo bien? Porque es su trabajo. Si no lo trata bien usted, entonces su trabajo lo puede perder. Entonces, atención al cliente, tiene que atenderlo con una sonrisa oreja a oreja, porque es el cliente. Entonces, fíjese usted que la parte privada siempre va a ser mejor que la parte pública, definitivamente. Es por eso que el Estado, desde mi punto de vista, muy particular respecto a lo que piensan diferente, debe ser lo más chico posible. Entonces, volviendo al tema central, ¿cómo puedo aplicar este modelo a Bolivia, que yo estudiante? ¿Qué hacemos? Y como usted bien decía, ¿dónde corre más riesgo? Estábamos hablando de que definitivamente en Bolivia se corre más riesgo. Entonces, para aplicar este modelo a Bolivia, lo que nosotros hacemos es esto, bien. ¿Qué hacemos? Esto lo sacamos de los Estados Unidos. Esto lo sacamos de los Estados Unidos. O sea, importamos. Si quiere invertir usted, por ejemplo, en educación, nosotros lo que hacemos es, con los datos de los Estados Unidos, calculamos la rentabilidad del sector de educación en los Estados Unidos. Pero para aplicarlo a Bolivia, ¿qué hacemos? Le sumamos el riesgo país. Le sumamos el riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? ¿Qué es el riesgo país? ¿Cómo es? Les explico el riesgo país. ¿Están todos conmigo, chicos, o los estoy aburriendo? Vamos, listen. Estamos, listen, pero un break para tomar agua. Sí, un break. Un break, ya. Ok, tómense, ahorita, después del break, tómense 5 minutos, ¿está bien? Ya le hice. Perfecto. Ya tómense un minuto, estiren las piernas y regresan, ¿listo? Genial. Bien. Ahora, chicos, vamos a hacer la parte práctica de la clase. ¿Qué tenemos como datos? Fíjense que tenemos acá el índice que les expliqué en teoría.
la evolución del índice. Acá tenemos el precio de las acciones de Coca-Cola. Esto es agosto del año pasado. Por un tema de tiempo no actualicé la data, pero igual nos va a servir para efecto de análisis, ¿ya? Acá tenemos los precios de Coca-Cola, de las acciones. Acá tenemos los precios de Pepsi. Y acá tenemos los precios de Nestlé. Genial. Entonces lo que vamos a hacer, este es el índice S&P 500 que representa el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta matriz, la seleccionan y la pegamos acá al ladito. Y la vamos a pegar. Vamos a sacar, esto de aquí se va a llamar matriz de precios. Matriz de precios, ya. Y a esta le vamos a llamar matriz de rendimiento. Matriz de rendimiento. Ya. Vamos a borrar toda esta data. La borran. Cosa que le quede tal cual yo lo tengo ahorita. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es el rendimiento. ¿Y cómo sacamos rendimiento? Serían rendimientos mensuales. El rendimiento simplemente es el valor final menos el base sobre el base. ¿Listo? ¿Verifican? ¿Lo tenemos, chicos? Sí, licenciado. Bien. Y eso lo jalamos a la derecha y acá de la esquinita doble clic. Hasta el final lo hacemos porcentaje, todo decimales. Ahí tenemos la data. ¿Ya? Luego vamos a inmovilizar en vista. Vamos a inmovilizar paneles. No, aquí. A ver. Ahora sí. Vamos a inmovilizar paneles. Esto acá lo vamos a borrar. Vista y línea de cuadrícula. Ahí. ¿Verifican por favor que tengamos todo esto, chicos? ¿Me avisan? Estamos calculando los rendimientos, ¿no? ¿Me avisan? ¿Lo tenemos, jóvenes? Sí, licenciado. Lo que no me sale es lo de inmovilizar. Claro, le dan aquí, ¿no? SAS. Aquí, clic. Ya, Esta opción. ya, panel. A ver. Y luego, pues, para desplazar hacia abajo y que no se muevan los títulos, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Muy bien, chicos?
Listo, listo. Bien. Entonces, ahí tenemos los rendimientos mensuales. Lo que vamos a hacer es calcular primero, vamos a calcular los rendimientos mensuales, ¿ya? Rendimientos mensuales. Luego vamos a sacar los rendimientos anuales. Entonces, rendimientos mensuales serían promedio, ¿no? Vamos a ocupar métricas de tendencia central. Vamos a sacar un promedio, como les expliqué en la teoría. Promedio, con la QT Excel, y selecciona toda la data. El promedio de toda la data, ese es el promedio mensual, y luego lo arrastra a la derecha. Y para sacar el promedio anual, este lo multiplica por 12. Listo, listo. Genial. Perfecto. ¿Lo tenemos, joven, hasta aquí? ¿Preguntas? No, listen. Bien. Está bien. Está bien explicado, listen. ¿Qué podemos ver ahí, chicos? Podemos ver que tanto Coca-Cola como Pepsi y Nestlé tienen un rendimiento por debajo del mercado, ¿no, chicos? Sí, Luis. Genial. Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a ver qué empresa tiene más riesgo sistemático. Vamos a calcular el beta. ¿Sí? Vamos a calcular el beta. El beta. El beta tiene su fórmula, ¿no, chicos? ¿Cuál era? Covar, ¿no? Beta, sí. Covarianza. Covarianza muestral, M, entre el rendimiento de la empresa, decía, ¿no? Sí. Rendimiento de la empresa. Selecciona todo el rendimiento de la empresa. Punto y coma. Y en la matriz 2 coloca rendimiento del mercado. Coloca todo esto. Y como el mercado no va a cambiar para las tres empresas, lo inmovilizan. Esto de acá es la matriz de rendimiento del mercado inmovilizado. Ya saben que se lo hacen con F4. ¿Qué más dice la fórmula? Sobre, ¿no? Sobre bar, que sería variabilidad. Varianza, Sí. var S, varianza muestral. ¿De qué, chicos? Sí. Rendimiento de mercado, listen. Perfecto. ¿Qué es esto? Y eso lo inmovilizamos. Enter. Estamos calculando el beta de Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Y esto lo arrastran. Covarianza entre la varianza, ¿no? A ver, hagan esos calculitos. Aquí está esto. Ahí tenemos los betas.
covarianza de rendimiento de la empresa entre el rendimiento del mercado, entre la varianza del mercado. Obviamente estamos hablando de rendimientos. ¿Lo tenemos? Sí, licenciado. Bien, de acuerdo a la teoría, vemos que Coca-Cola y Pepsi pues pertenecen al mismo sector, ¿no? Sí, con competencia, betas similares. El beta de Nestlé, entre estas tres empresas, ¿cuál empresa se encuentra menos expuesta al riesgo de mercado? Nestlé. Nestlé está menos expuesta al riesgo de mercado porque tiene un portafolio enorme de productos, ¿no, chicos? ¿Correcto? En el sector alimentos. Sí, listo. Genial. Entonces, el beta, si es mayor a 1, muy expuesta a riesgo de mercado. Si es menor a 1, menos expuesta a riesgo de mercado. Y si yo le doy la tasa libre de riesgo, que como les comenté antes, vamos a trabajar con 2%, que también les voy a explicar dónde podemos sacar ese numerito. Y el rendimiento de mercado, lo tenemos, ¿no? Es este, ¿no? El rendimiento de mercado va a ser el mismo para todas las empresas. Cae. Este es el mercado, repito. Esta es la tasa libre de riesgo, que está alrededor de 2%. ¿Será que con ese dato podemos calcular el CAE, chicos? ¿Se acuerdan la fórmula? Sí, listo, se puede. Genial. Tasa libre de riesgo más RM menos RF multiplicado Más por beta. el beta. Muy bien, apliquemos la formulita. La formulita que la vamos a aplicar Listo, acá. es multiplicado por el beta, no era sumado, disculpe, Es porque en la multiplicado. fórmula decía más. Correcto, multiplicado. Ah, entonces corrijo. Genial. Entonces, aplicamos la formulita, negrita esto. Ya lo voy a dejar. Teníamos que terminar con práctica. Ahí. Bien, ahora sí. ¿Cómo sería? Igual, ¿no? Tasa libre de riesgo más RM menos RF multiplicado por el coeficiente de volatilidad beta. Damos un enter. Lo expresamos en porcentaje con dos decimales. Entonces, ¿en qué sector en qué empresa debería exigir mayor rentabilidad? ¿Coca-Cola, Pepsi o Nestlé? En Coca-Cola. En Coca-Cola. ¿Qué es lo que determina la rentabilidad? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hace que exista ese cambio? Chicos. ¿Qué es lo que hace que una empresa sea más rentable que otra? El nivel de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? El de Sistemático. temático. Correcto, el riesgo de mercado. O sea, aquella empresa que está más expuesta al riesgo de mercado, es decir, aquella empresa que tiene más beta, es una empresa más riesgosa. Y como es más riesgosa, se debe exigir un mayor nivel de retorno. ¿Estamos, chicos? Sí, licenciado, ¿será que le puede poner una Sí, fórmula listo. del cursor Sí, donde listo. está? Ok. Por ejemplo, si usted calcula el beta de Apple, de Netflix,
Son betas, la industria tecnológica es altamente volátil y tienen betas mayores a 1 o cercanos a 1. ¿Sí? Igual esos betas ustedes lo van a calcular mañana. Listen, estaba usted diciendo que mañana es el Ahora control, sí. ¿no? El segundo. Mañana es el control. Por favor, repasen, chicos. Mañana es el control. Va a durar media hora, a las 10:30. Solo teoría. Teoría y pequeñas prácticas, calculitos, ¿no? Y pasado mañana van a tener media hora de práctica, o sea, trabajo en grupo. ¿Listo? Le voy a dar un casito para que me lo haga en Ok. clase. Listen, en el segundo control, ¿qué llegaría a entrar, Listen? ¿Todo esto? Acumulativo, chicos. Ah, perfecto. Genial. ¿Se entendió, chicos, la clase del día de hoy? ¿Aprendieron algo? ¿Se entendió? Sí, listen. Sí, Listen. Sí, Muy Listen. bien. Perfecto. Entonces, gracias a todos. Esto lo voy a subir más tarde a la plataforma. Un abrazo, chicos. Mañana iniciamos la unidad número 3. Ok, Le va a Listen, gustar. Un gracias. abrazo, chicos. Se cuidan. Hasta luego. Gracias, que tengan buen tardes, día. Listen. Aprovecho. Gracias igual a ustedes. Saludos, Listen. Listo.